La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas. Mormonas. Hola a todos, el programa de hoy consiste en dos partes. Primero, voy a incluir la grabación que hice con un panel maravilloso, mi panel favorito. No, todos son mis favoritos por igual. En el que hablamos acerca del caso del señor Joseph Bishop, el presidente del CCM, que aparentemente violó al menos a una hermana, probablemente dos o más. Y después de eso voy a incluir algunas cosas que yo grabé después del panel, porque se nos hizo muy largo. Entonces yo grabé algunas cosas. Así que si les interesa lo que tengo para decir, empieza como la hora y 10 por ahí. Pero el panel me pareció excelente, así que se los recomiendo. Si hay un programa que les recomiendo que lo escuchen entero, es este. Porque hay muchísima información que demuestra que la iglesia ha estado mintiendo, encubriendo y culpando a las víctimas, tirando a la víctima abajo del bus, como dicen acá, para defender su buen nombre. Pero antes quería mencionar lo de los nuevos apóstoles. Tenemos nuevos apóstoles en la iglesia. 2 miembros de la minoría, dicen acá los diarios, porque acá son todos gringos. Entonces, si uno no es gringo, es minoría. Tenemos a un elder Ulises Suárez, de 59 años, uno de los apóstoles más jóvenes que nos han tocado. Y a un elder Gerrit Gong. Elder Suárez es de Brasil, nacido en San Pablo, pero aparentemente criado acá, no se ha vivido mucho tiempo acá en Estados Unidos. Y el elder Gerrit W. Gong, quien es hijo de personas de Asia, no se dice bien aquí de qué origen son sus padres, pero él ha nacido y se creó en California. Pero bueno, se ven como minoría, así que eso es suficiente. Yo le felicito a la iglesia por fin, después de 180 años, haberse puesto las pilas y reconocer que hay miembros de la iglesia que no son todos gringos, blancos y deleitables. Espero que esto no sea solo una notita, así como diciendo, bueno, ustedes querían a una minoría, acá tienen, cállense ahora. Y es curioso que hayan hecho esto después de que el presidente Nelson dijo que ellos no se fijan en las cuotas de minorías, sino que ellos se fijan en la dignidad de la gente. Bueno, acá parece que se fijaron en la dignidad, en las minorías, en las cuotas de minoría, porque tenemos dos de una. Antes no habíamos tenido ninguno en décadas y décadas, y ahora tenemos 2. Ojalá sigan continuando, ojalá se sigan dando cuenta de que las minorías no somos tan horribles después de todo, y que podemos competir con los gringos también, por lo menos en la dignidad y todo eso, ¿no? El tema del día. Bienvenidos a todos a otra edición de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel y hoy estoy con un panel estelar. Tenemos a Joy con nosotros desde España. Hola, Joy. Hola. Tenemos al señor José. Hola. Que es una persona que sabe mucho. Oiga, José, usted dijo que era psicólogo, que estudió psicología. Bueno, he estado mucho metido también estoy estudiando psicología, ¿no? Actualmente. Okay. Pero bueno, he tenido un campo de la naturopatía y bueno, y estudiar mucho el tema de la relación cuerpo y mente y cosas así, ¿no? De manera científica, ¿eh? De manera científica. Y estudié allí en Estados Unidos. Vengo allí y naturopatía, ¿no? Entonces mi naturopatía que estudié yo allí es en plan científico, no es nada de esto de curandero ni nada de eso, ¿no? Claro. Entonces, y aquí pues en España pues ahora he tenido la oportunidad, digo, pues ahora me meto a estudiar aquí en España en algo que siempre he deseado, ¿no? Nunca es tarde si la dicha Qué es bueno. ¿no? No, y el qué bueno. tiempo que dedicaba a la iglesia pues lo voy a dedicar a los estudios. Qué bien. Si hacemos algo productivo por la sociedad. Bueno, y José nos habla desde España y desde México tenemos a Meli. Hola, Meli. Hola. Y Meli ha participado mucho en nuestro grupo de Pesquisas Mormonas y me gustan las cosas que comparte, así que la invité a que participara con nosotros y me alegra que pueda estar aquí. El tema de hoy es acerca de una grabación que ha surgido en la que una mujer
está entrevistando a un ex presidente de misión, presidente de Centro de Entrenamiento Misional en Provo, el señor Joseph Bishop. En esta grabación, esta mujer lo confronta a él con cosas que él le ha hecho mientras ella estaba en el Centro de Entrenamiento Misional. Básicamente, ella dice que él la llevó al sótano. En el sótano él tenía una habitación con una cama, una televisión, cintas de video, y que la llevó ahí abajo, la empezó a besar, le rompió la ropa y trató de violarla. Bueno, como la violó. Aunque no la pudo violar, ¿cómo se dice? No sé, como, o sea, es una violación, pero él no pudo es como llevar abuso sexual, pero no pudo concluir el... No pudo porque estaba flácido, eso dice ella. El hombre fue presidente de misión en Argentina, presidente del el Instituto de Weber State antes de que fuera universidad, fue profesor de BYU y luego fue al Centro de Entrenamiento Misional. Él ha escrito varios libros publicados por la iglesia y que se venden en la librería de la iglesia. Él entonces admite haberla abusado, pero no admite haberla violado. Y también admite que se abusó físicamente o sexualmente de otra chica y de otra más cuando era obispo en Florida. Él dijo que se arrepintió, que él tenía una enfermedad, una adicción sexual, pero que ya se arrepintió. Y que si ella lo denuncia, va a arruinar a su legado, ¿no? Sus hijos, sus nietos. ¿Y qué más? Y la iglesia va a quedar avergonzada. Esta grabación fue filtrada y publicada en Mormon Leaks. Y digo filtrada porque ella no les dio esta grabación. Ella de hecho dice que el que ellos hayan publicado la grabación como que le arruina el juicio que le hizo contra la iglesia, porque era un juicio de... ¿cómo se dice? No hablar nada, de mantenerlo en secreto. Entonces ella supuestamente iba a mantenerlo en secreto a causa de este juicio, pero como fue filtrado, ella dice, bueno, me alegra de que ahora la gente pueda saberlo. Y bueno, y ese es el caso. Sí, yo creo que sí que, a ver, que las mormonas feministas estaban muy enfadadas porque, porque hubo esta filtración, pero yo creo que ha beneficiado porque si no la gente, la iglesia hubiera seguido haciendo sus cambios de leyes y entonces esto no hubiera habido ninguna repercusión, ningún cambio, ¿no? Y yo creo que va a haber más cambios de los que ha habido en la iglesia a partir de esto. Sí, la iglesia ha publicado una carta abierta, ¿no? a sus líderes diciendo que por favor sean más atentos y presten más cuidado a las acusaciones de abuso sexual. Y bueno. Poco después, la iglesia publicó un comunicado explicando un poco la situación. ¿Te gustaría leerlo, Joy? Sí. En respuesta a las preguntas de varios medios de comunicación sobre las denuncias de que un expresidente de misión de la iglesia cometió un asalto sexual, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días dio a conocer la siguiente declaración el martes 20 de marzo del 2018. Estas acusaciones son muy serias y profundamente inquietantes. Si las acusaciones de agresión sexual son verdaderas, sería una traición trágica a nuestros estándares y daría como resultado una acción por parte de la Iglesia para disciplinar formalmente a cualquier miembro que fuera culpable de tal comportamiento, especialmente a alguien en una posición de confianza. Ok. Otra cosa que tenemos que agregar es que esta mujer dice que ella lo reportó a él varias veces. Lo reportó justo después de la misión, lo reportó más tarde, lo reportó al presidente de Estaca, incluso habló con el elder Asai, que era un 70, y a este hombre nadie le hizo nada. Él nunca fue llamado a un tribunal de la iglesia, nunca fue relevado de sus llamamientos, nada. De hecho, había quedado el elder Asai que iba a hablar con él y nunca habló con él. Eso según ella. Sí. Según ella y según él, que nadie lo llamó. Nadie lo llamó. Y lo más fuerte del asunto, ¿no? Porque
ante una acusación como esta tan fuerte de violación, nada más que una persona va a un obispo y le dice, mira, me ha pasado esto, tiene que hacerse un consejo disciplinario y ponerse las pruebas, cosas que no ocurrieron. Y a esta víctima, a esta mujer, que fue incluso a 10 diferentes líderes, tanto obispo como presidente de SACA, nunca la quisieron escuchar, incluso la víctima llegó a ser, a recibir los insultos como que era una neurótica, que era una persona que estaba loca, que, no la escucharon, como ocurre en cualquier, muchas veces en instituciones que sabemos que ocurren también, ¿no? No escuchar a las víctimas, ¿no? Y, han llevado ese papel la Iglesia mormona de no escuchar a las mujeres víctimas de estos abusos, mirar para otro lado, y ahora responde la Iglesia después de tantos años, porque esto ha sido un escándalo público, pero además blanqueando su imagen, ¿no? Y finalmente echando de alguna manera alguna culpa a la propia víctima. Sí. Este asunto fue traído a la atención de la Iglesia en 2010, cuando esta exmiembro de la Iglesia, quien sirvió brevemente como misionera en 1984, les dijo a los líderes de Pleasant Grove, Utah, oeste, eso, que había sido agredida sexualmente por el presidente del Centro de Entrenamiento Misional en Provo. Joseph Bishop, 25 años antes. Estos escucharon atentamente los reclamos que se hicieron y fueron reportados inmediatamente al Departamento de Policía de Pleasant Grove. Y la policía la entrevistó en ese momento. La Iglesia no sabe lo que dijo en esa entrevista, pero la Iglesia no recibió más comunicaciones de la policía sobre el asunto. Esta parte es importantísima, me parece a mí. Es clave, porque aquí lo que la Iglesia está diciendo es que ellos se enteraron en el 2010, se enteraron de estas acusaciones. Inmediatamente las llevaron a la policía de Pleasant Grove, que es donde vivía ella. Está ahí cerca de Provo. Y la policía la entrevistó a ella, tal vez entrevistó a la víctima, pero no hicieron más nada. Como queriendo decir que no hay prueba de que este hombre haya hecho nada inapropiado, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo la Iglesia, aparentemente. Pero la realidad es que la Iglesia nunca reportó a Joseph Bishop. De hecho, tenemos aquí un reporte de la policía de Pleasant Grove de esa época, y en uno de los canales locales de KUTV dice: la denuncia a la policía en realidad fue el resultado de una amenaza aparente que su acusador hizo contra la vida de Bishop. Porque ella, cuando denunció tantas veces a Bishop y nadie hizo nada, es como que ella se desesperó y lo amenazó con matarlo. Uh-huh. Entonces la Iglesia no llevó a la policía la denuncia de la violación. No, lo que la Iglesia llevó la denuncia de que ella amenazó con matar al señor Bishop. Sí. Un informe de la policía de Pleasant Grove de abril del 2010 afirmaba que el acusador había amenazado a una presidencia local de Estaca Sud. Cuando investigaron, el acusador le dijo a la policía que su amenaza estaba en la línea de humor y no era tan grave. Ella fue advertida por el oficial investigador y se le dijo que no se enfrentara a Bishop, pero no se tomaron medidas adicionales contra ella o Bishop. La policía de Pleasant Grove dijo que el supuesto asalto sexual no fue investigado porque cualquier incidente hubiera tenido lugar fuera de su jurisdicción. Claro, el MTC no está el CCM no está en Pleasant Grove, está en Provo. Y porque la amenaza y no el presunto asalto fue la razón por la cual la Iglesia se comunicó con ellos. En otras palabras, la Iglesia no denunció a Bishop a la policía por el intento de violación, a pesar de que en el comunicado ellos dicen que sí. O sea, aquí tenemos claramente, podemos demostrar claramente que la Iglesia está mintiendo. Está mintiendo al público. Manipulando la información. Exacto, porque ellos presentaron una denuncia, pero no están diciendo qué denuncia presentaron.
Sin embargo, la policía no vio nada peligroso en la amenaza de esta mujer y decidieron no continuar investigándola. Por eso es que la iglesia nunca volvió a oír de la policía. No porque no hubieran encontrado nada en el comportamiento de Bishop, sino porque no encontraron que la amenaza de su víctima era algo para tomarse en cuenta. De hecho, la policía de BYU dijo que la única razón por la que ellos no presentaron un caso legal contra Bishop no es porque él no haya hecho nada. Ellos afirman que le creen a la víctima, sino porque ¿cómo se dice esto? El estatuto de limitaciones había vencido. La prescripción, ¿cómo? Eso. El delito. Si hubieran... Uh-huh. Exacto. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de la iglesia encubriendo y mintiendo. Y no de una manera que uno tiene que andar buscando teoría de conspiración. Está ahí, muy fácilmente demostrable de que este es el caso. Y algo que tiene que ver con la transcripción y con la grabación es de que ella le trata de recordar esa parte de que ella llevaba una pistola y de que lo amenazó, que intentó matarlo. Y él dice que no se acordaba, dice, pero entonces son tus amigos los que iban en las motos. Sí. Y dice, no, por Dios, ¿qué dices? Dice, pues entonces sería, y dice, no, entonces estamos hablando de que le han intentado agredir más veces y posiblemente sea pues por algo parecido. Entonces, más víctimas habrá, Consecuencia de la desesperación, ¿no? Nadie hace nada. De que la iglesia no hace nada. Exactamente, la institución en la que confían o confiaban, pues no mueve ni un dedo a favor de la víctima. Exactamente. Entonces esta mujer no fue la única que lo amenazó aparentemente, porque él la está confundiendo con otras amenazas. Sí. No solamente eso, cuando él confesó a la policía lo que había hecho, dice que él llevó a una hermana a su oficina que estaba atrás de la cafetería, no en el sótano, y que le pidió que le mostrara los senos. Y esta mujer dice, no, eso a mí no me pasó. O sea que este tipo está confundiendo víctimas encima de eso. No solamente dice, sí, hice esto, pero la está confundiendo con otra víctima a la que le hizo otra cosa y no las puede distinguir. Se las está confundiendo. Uh-huh. Y parece ser que tiene un problema con los senos, ¿no? Con las tetas, como dicen aquí. Porque se le quedaba viendo, mientras lo estaba entrevistando, al pecho. Entonces, dice, es que me has estado mirando el pecho varias veces. Sí. Y de hecho él en algún momento le dice, ¿te has hecho una operación de pecho? Porque antes no estabas tan grande, ¿no? Y dice, no, lo que pasa es que he crecido. Le dice, he crecido, soy más adulta, ¿no? Pero y otra cosa... punto, la iglesia puede tener en su cobijo a depredadores, o sea, a pervertidos, o sea, personas así. No es, porque, somos seres humanos, vivimos nuestra sexualidad, algunos sí, algunos no, como sea, pero finalmente estamos hablando ya de personas que la viven de tal manera que se vuelven depredadores, o sea, sexuales. Y perjudican a los demás. Exactamente, y en qué punto la organización de la iglesia o la institución permite y da cobijo a estas situaciones, ¿no? Se vuelve como un caldo de cultivo para que los que están como enfermos o muy sanos y son muy malvados, ¿no? No sé cómo describirlos. O sea, pero para que esa clase de personas entren y encuentren un espacio ideal para que una figura de poder para abusar de esto. Exacto. La excusa que escucho yo de algunos miembros de la Iglesia Mormona cuando se ha estado hablando de esto, han dicho, bueno, es que el hombre se puede equivocar. El obispo, el líder, el 70 que llamó a esa persona se puede equivocar, o dicen bien, es que las personas se pueden desviar, ¿no? Y yo lo que digo que si a mí me vendieron que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días era una iglesia de revelación, de inspiración, y que Dios estaba en la cabecera, Jesucristo en la cabecera, y que iba a proteger a su iglesia, si Él protege a su iglesia, ¿cómo permite que sean llamados personas que tienen además la tendencia
depredadoras para abusar de, en este caso, mujeres, pero nos enteramos esta semana, por ejemplo, de un caso de uno que fue llamado a servir como instructor en la primaria y abusó de niños de 2 a 6 años, niños que van a quedar marcados de por vida, lo cual esto significa de que realmente una inspiración ocurre. También me dicen, es que esto ocurre en todas las organizaciones, y digo, pues claro, ocurre en todas las organizaciones porque no está Dios ahí, es una organización exactamente de hombres. Eso que muchos usan para desacreditar otras iglesias, porque muchos miembros lo hacen, como no, en las católicas están los pedófilos, o ahora lo que ocurrió con los testigos de Jehová, lo usan para desacreditar otras instituciones, pero ocurre también aquí. O sea, esto tiene de humana esta institución lo mismo que las otras. Y a mí me parece repulsivo, porque es la única palabra que puedo encontrar, que la conciencia de los miembros esté tan dormida para decir, es que se equivocan. O sea, eso no es un error de juicio, no es como, ay, decidí, híjole, no, es una mentirilla, algo así, donde uno puede decir, bueno, sí, fue un error a lo mejor de juicio. Esas cosas ya son, o sea, para mí, desde mi perspectiva, si es que existe, es maldad pura. O sea, es abusar de la forma más horrible que se puede abusar de alguien. Entonces, esos no son errores de juicios, no son como, ay, a cualquiera le pasa, eso no le pasa a cualquiera. O como cuando dicen la iglesia es perfecta y los hombres no, los miembros no. Pero la iglesia acá está actuando de una manera muy cuestionable, ocultando cosas, no investigando acusaciones graves. Acá la iglesia está en falta, en error. Entonces no podemos andar disculpándola tan fácilmente. Y un ejemplo que además se cae con lo que llevan estos 188 años predicando, de que sobre la inspiración de los profetas, de los videntes y tal, en el comunicado mismo la iglesia admite que la policía es más capaz en su labor que la iglesia, a pesar de que la iglesia tiene 15 profetas, videntes reveladores. Se supone que los 70, los presidentes de estaca y los obispos reciben también inspiración y revelación. ¿Qué pasó? Que esos 10 hombres al que acudió, esos 10 líderes mormones al que acudió esta víctima, ninguno fueron inspirados. Usaron a la víctima como una persona que estaba enferma mentalmente. Entonces, en esta declaración que hace oficialmente la iglesia está admitiendo que no tiene ninguna manera de encontrar la verdad de las cosas. Entonces no tiene revelación. No sabe cómo. Sí, la iglesia no tiene forma de encontrar la verdad. Por eso tienen que recurrir a la policía, a abogados. Y sin embargo ellos dicen que pueden hablar directamente con Dios. Lo que iba a decir es que la iglesia siempre nos dice, bueno, pero a veces los líderes están hablando como hombres. Entonces, si tenemos profetas que no sabemos si están hablando como hombres y no sabemos si están recibiendo inspiración, y si tenemos profetas que no pueden preguntarle a Dios en casos graves en los que Dios podría fácilmente resolver esto es un caso grave. Acá hay una mujer que está siendo, su vida está siendo arruinada por un líder de la iglesia. A mí me parece que Dios podría haber actuado aquí. Hay un caso en el libro de Mormón donde uno de los tantos nefis resuelve un crimen preguntándole a Dios. O sea que Dios no es lo suficientemente importante como para ignorar este tipo de cosas. No, Dios, según los mormones mismos, Él puede actuar como testigo en un crimen. Y sin embargo acá, en este caso, no, ellos dicen, nosotros no tenemos forma de saber la verdad. Claro, lo cual se vuelve un problema doble, ¿no? Porque tienes líderes que no solamente obviamente no tienen ningún tipo de inspiración, tampoco tienen ningún tipo de formación para situaciones de abuso o de situaciones graves, no saben cómo llevarlo, y mucho menos cuando ese abuso fue cometido por una persona que ellos consideran que tiene igual o mayor autoridad. Así es. No están capacitados, son personas no capacitadas. Y luego, pues, aunque ahora es algo nuevo, aquí en España a lo mejor no tanto, quizá por la cantidad de números tan reducidos que cada vez hay menos, pero en otros lugares como en Estados Unidos, ¿no? Tú
eso me lo podrás confirmar, ¿no, hermano? Que, Sí. Cuando hay un miembro con problemas y tal, pues a veces lo mandan al psicólogo, ¿no? A un psicólogo o a un profesional, ¿no? Aquí en España no hay, ¿no? Te lo tienes que pagar de tu bolsillo y tal, pero normalmente los obispos, los presidentes de estaca, todo va, quieren sanar y curar a las personas para eliminar adicciones a través de la oración y del ayuno. De ahí no sale. De las oraciones. Acá también, José. Acá la iglesia tiene algo que se llama servicios sociales del 10. Pero cuando uno va, no tienen psicólogos, tienen trabajadores sociales que trabajan de tiempo medio para no tener que andar dándole seguro médicos y trabajar a tiempo completo. Y esa gente son trabajadores sociales, no son psicólogos. Ellos le pueden ayudar a uno un poco, pero no es lo mismo que ir a un profesional. Claro. Y ellos no lo pagan a eso, porque acá la medicina es carísima y por lo general los psicólogos no son cubiertos por seguro de salud. Entonces es mucho dinero y la iglesia no va a pagar eso. Entonces no, acá lo mismo, si uno va, lo mandan al obispo. ¿Y qué va a decir el obispo si no tiene ningún entrenamiento? Ellos se jactan de que tienen un clero no pagado. En mi opinión sería mucho mejor si tuvieran un clero pagado, porque entonces el obispo tendría tiempo de ir a entrenamientos, prepararse, estudiar. Pero estos tipos no saben nada, estos tipos van a trabajar 8 o 10 horas al día, salen del trabajo, se vienen a la capilla y tienen que escuchar por 2 o 3 horas más a los miembros contándoles sus cosas y ellos no tienen ni idea cómo ayudarlos. Están cansados, están trabajando gratis, tienen a su familia sola en la casa. Ojalá fuera un trabajo pagado. Pero no, esta gente no tiene capacidad, no tiene entrenamiento, no tiene conocimiento, como decías. Pero es curioso, cuando llaman a algún apóstol o 70, ellos se aseguran de que estén muy bien capacitados, con grandes carreras y de haber trabajado en empresas para luego ocupar un puesto que al fin y al cabo se trata de gestionar una empresa como es la corporación de la iglesia. Así es. Un puesto gerencial, ¿no? Está lleno de hombres de negocios y abogados, son todos, sí. Sí, es verdad. Y médicos, cirujanos del corazón. Bueno, sigo. Eso es relevante. Dale, Exacto. por favor. Al mismo tiempo, la Iglesia remitió estas acusaciones a los líderes eclesiásticos locales de Joseph Bishop. Esos líderes se reunieron con el señor Bishop, quien negó las acusaciones. Al no poder verificar las acusaciones, no le impusieron ninguna disciplina formal de la Iglesia al señor Bishop en ese momento. El asunto resurgió en el 2016. Bueno, antes de seguir, hay algo que en la grabación dice sobre su adicción, ¿no? Sí. Él dice que se mantuvo luchando para que eliminara esta adicción o poder controlarla, y lo que dijo que él oraba. Y ella le pregunta, sí, ella le pregunta que si no recibió una atención especializada, ¿no? Algún tratamiento, psicólogo o algo así, y dijo no, solamente oraba y pedía pues que pudiera no ser tentado, ¿no? Y dice, si te diste cuenta cuando entraste, ¿qué es lo que yo estaba haciendo? O sea, yo me imagino que estaba orando para no ser tentado por una mujer que le iba a ir a entrevistar. Vamos. Entonces, le dice, pero a ver, tú sabes que has hecho todo esto y que has hecho muchas cosas y lo has negado. O sea, él admitió que ha negado todas estas cosas y dice, bueno, pues podría considerarme como un hipócrita, ¿no? Sí. Entonces, pues eso es lo que son las personas que no confiesan o que no admiten sus pecados, ¿no? Pues eres un hipócrita porque sabes lo que tienes que hacer y ya estás haciendo lo contrario. Un paréntesis, se supone que si la persona está consciente de esto y ha cometido más abusos, uno de los pasos del arrepentimiento tiene que ver con resarcir el daño, ¿no? O sea, entonces, si realmente él hubiese estado arrepentido y por lo que está saliendo no fue la única víctima, él tendría que haber ido, él tendría que haber confesado ante la policía, porque finalmente el manual dice que cuando es algo que es ilegal, o sea, no
solo algo, un pecado, sino algo que también es ilegal, se tiene que ir a confesar ante las autoridades. Él tendría que haber hecho eso, independientemente si ubicaba o no ubicaba a la víctima, pedirle o no pedirle perdón, él tendría que haber ido ante la autoridad correspondiente, en este caso la policía, a decir, ¿sabes qué? He abusado sexualmente de X cantidad de mujeres, ¿no? Claro. Si realmente hubiera estado arrepentido. Exactamente. Sí. Dice, el asunto resurgió en el 2016 cuando la misma persona se puso en contacto con un presidente de estaca de Pueblo, Colorado, y luego nuevamente hace unas semanas, en enero del 2018, cuando la iglesia fue contactada por un abogado que la representaba. Él proporcionó una copia de una grabación que ella había hecho de una conversación entre ella y Joseph Bishop, de 85 años. Joseph Bishop. En diciembre del 2017. Desde ese momento, la iglesia se ha involucrado en una investigación de las alegaciones de este individuo. En el curso de esta investigación, ella y el señor Bishop han sido entrevistados por un asesor legal externo. No es sorprendente que las historias, los cronogramas y los recuerdos de los involucrados sean dramáticamente diferentes. Esta mujer reafirmó sus acusaciones y el señor Bishop una vez más las negó. No tenemos registros de una entrevista entre el elder Carlos E. Asai y esta persona. Por más que él haya dicho algo diferente, él está admitiendo algo. O sea, por más que él haya dicho, bueno, sí, la agarré y hice esto, hice lo otro, pero no la violé. No importa, lo que él hizo es gravísimo y lo está confesando. Pero al decir, bueno, pero las versiones son diferentes y después agregan, justo después de eso, no tenemos registro de una entrevista con el elder Asai. Lo que está diciendo es, no tenemos razón para confiar en la palabra de esta mujer. Pero en mi ignorancia yo me pregunto, ¿cómo saben ellos, todas las personas con las que el elder Asai se reunió en su vida, como 70? Y además ellos dicen, más atrás, dice, este asunto fue traído a la atención de la iglesia en el 2010. O sea, ellos sabían desde el 2010 de esto. Según ella, en realidad ellos sabían desde los 80, pero bueno, supongamos que es nada más que desde el 2010. ¿Por qué recién ahora lo están investigando? Probablemente porque ahora la gente se está enterando. Entonces ellos tienen que hacer como que están haciendo algo al respecto. Porque se ha hecho público. Si no se hubiera hecho público, seguiría igual. Claro, porque la moral en este caso no depende de si lo que ocurrió fue bueno o malo realmente, sino de si se sabe o no se sabe. O si va a hacer quedar mal a la iglesia. Exacto. Que eso es lo más ¿Qué es lo que él dice? Como ya dijimos, en la entrevista él dice, si esto se supiera, la iglesia quedaría avergonzada. Entonces eso es lo que más le importa a ellos. Que claro, porque estamos hablando que no es un miembro cualquiera, ¿no? Es un miembro que ha tenido unos puestos de relevancia en la iglesia, de confianza y llamado por 70 y detrás, como estamos informados, ¿no? Que incluso ha tenido el respaldo del presidente Monson, ¿no? Y cuando él ha estado en la universidad que él también... Weaver State. Sí. Exactamente. Bueno, entonces es una persona que ha tenido cargos importantes de relevancia, como presidente de un centro de capacitación misional, de entrenamiento misional, allí en Provo, donde hay muchos misioneros, ha sido presidente de misión, ha sido obispo y ha sido una persona que ha escrito muchos libros vendidos en las librerías de propiedad de la iglesia. Entonces no es cualquiera también, ¿no? Claro. Y esto iba a dañar a la imagen de la iglesia porque él mismo sabía de que la iglesia estaba informado de estos asuntos. Los líderes estaban informados de estos asuntos. Había, lo vuelvo a recordar, 10 diferentes líderes entre obispo y presidente de estaca que tenían conocimiento. Y entonces, si siguen el procedimiento de la iglesia, cuando una víctima o alguien acusa a una persona, ya hay que hacer un consejo disciplinario para aclarar estas cosas. Nunca lo hicieron, miraron para otro lado, porque esto iba a ser pues algo que iba a perjudicar a la propia iglesia, porque ahí están involucrados líderes de relevancia, ¿no?
que eran responsables. Así es. Responsables Exacto. Es que estaba pensando sobre lo vergonzoso. Digo, bueno, creo que lo que es más vergonzoso es esta actitud de tratar de encubrirse, porque entonces es aceptar que pasó algo malo, y me parece aún más vergonzoso el tratar de taparlo que el decir, sí, nos equivocamos, nuestros filtros, o sea, algo no está bien, y entonces buscar hacer una modificación, y creo que eso sería menos vergonzoso. La sociedad al menos lo vería no lo vería como una institución peligrosa que puede encubrir pederastas o puede encubrir abusadores, y bueno, quizá tendrían que estar más preocupados por eso, pero como se venden y proclaman ser el reino de Dios, pues terminan, o sea, dices, pues qué vergonzoso es el reino de Dios entonces, ¿no? Claro. Bueno, que dice, estas cosas puedan pasar, sí. ¿Dónde está la revelación de Dios, no? y sobre todo en un lugar que debería de ser seguro, ¿no? Para las personas creyentes. Eso. Bueno, sigo. Claro. Dice, la Iglesia como organización religiosa no tiene las herramientas de investigación disponibles para las agencias de la ley. La Iglesia tampoco puede sustituir a los tribunales en la adjudicación de reclamos legales. La Iglesia tiene una gran fe en el sistema judicial en que pueda determinar la verdad de estos reclamos. Sin embargo, la Iglesia se toma en serio su labor de responsabilizar a sus miembros por su conducta con respecto a las leyes de Dios y del hombre. Con ese fin, la Iglesia continúa su investigación de los reclamos de este individuo y actuará de manera consistente con su política de larga data de no tolerar el abuso. Y ahí está lo que decía José, ¿verdad? Es que dicen ellos, la Iglesia como organización religiosa no tiene las herramientas de investigación disponibles para la agencia de la ley. O sea, ellos no pueden determinar una manera de encontrar la verdad, a pesar de que tienen una chorrada de profetas y apóstoles. No pueden. Tienen que recurrir a la policía. De todas formas, no se le está pidiendo que juzguen a la persona con respecto a las leyes del mundo. Se le está pidiendo que según sus leyes de la Iglesia, juzguen a estas personas en un tribunal de la Iglesia y que no esté dañando a más gente. Porque tú lo sigues manteniendo ahí, pues seguirá dañando a la imagen y a más gente. Uh-huh. Claro, ellos dicen, nosotros no podemos... A ver, ¿cómo es lo que dice? La Iglesia no puede sustituir a los tribunales en la adjudicación de reclamos legales. Nadie se lo está pidiendo. Nadie le está pidiendo eso. Le está pidiendo que ellos lo juzguen según las mismas normas de la Iglesia. No hace falta meterlo en la cárcel. Tal vez suspenderlo, excomulgarlo, lo que fuera. Pero ni siquiera eso hicieron. Okay. Normalmente, y vuelvo a repetirlo, ¿no? A cualquier miembro... por decirlo así, que no tenga una posición relevante en la Iglesia, pues le mandan una cartita. Eso viene en el manual 1 para presidente de estaca y de obispo del 2010, y lo dice claramente, una cartita donde dice, mira, usted ha sido, la palabra acusado nos ha llegado noticia tal y cuanto, que usted ha tenido una conducta inapropiada respecto a las normas de la Iglesia, y se le invita a un consejo disciplinario. En este caso nunca se hizo, a pesar de que había una acusación, porque los consejos disciplinarios están hechos eso, para averiguar sí o no. Y entonces, vuelvo a repetir, una vez se demuestra, y conozco muchos casos, que se demuestra de que no existe la revelación en la Iglesia como ellos dicen. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Dónde estaba Dios? Incluso para proteger a futuras víctimas, ¿no? Después de que la Iglesia publicó esto, 3 días después, hasta este punto es como que la Iglesia está diciendo, bueno, no sabemos, él lo niega, como dice Trump, ¿no? Sí, lo han acusado como 20 personas, pero él lo niega y hay que considerar eso. Bueno, la Iglesia dice, bueno, pero él lo niega, así que no sabemos si es realmente culpable o no. Pero en la declaración actualizada que hicieron 3 días después, el 23 de marzo, parece que cambian un poco ahí la retórica. Dice,
compartimos la ira y la angustia que los miembros de la Iglesia y otros sienten al enterarse de los incidentes en los que los encargados de responsabilidades sagradas violan los mandamientos de Dios y perjudican a los demás. Tal comportamiento es repulsivo y pecaminoso. La Iglesia está investigando todos los aspectos de las afirmaciones en la grabación de Joseph Bishop. Esto incluye el trabajo de un asesor legal externo, o sea, un abogado que han contratado, quien está entrevistando a líderes del sacerdocio, miembros de su familia, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a otros con conocimiento de estos incidentes. Entonces dice, ahora nosotros compartimos la ira y la angustia que se siente. O sea que ahora están admitiendo entonces. Por fin. Ahorita sí, hace rato no. Hace rato no. Cuando hicieron el primer comunicado ya tenían la grabación hacía 2 meses. Pero por alguna razón le llevó 2 meses y 3 días aceptar, ¿no? Este horror. Procesarlo. Hombre, les llevó un mes para cambiar la ley para que no saliera a la luz ese tipo de cosas. Exacto. O intentarlo, intentar cambiar que la no ley. Fueran tomadas, para ¿no? eso sí que tuvieron tiempo. La Iglesia siempre ha rehuido, al principio yo no lo entendía, ¿no? Al principio, bueno, durante mis casi 33 años como miembro de la Iglesia, siempre pensaba, bueno, nos decía, no se puede grabar vídeos, audios en las reuniones sacramentales y tal y tal y tal, ¿no? Y yo decía, bueno, pero si en las conferencias generales se graba, claro, ahí están medidas las palabras. Y bueno, quitando algunas excepciones que se han cogido algunos cambios, ¿no? Pero en las reuniones dominicales, si sale un líder o en una conferencia destaca hablando algo que no se quiere que se escuche o salga algún miembro, como pasó con esta chica que dijo de que ella pues era lesbiana y que ella se consideraba hija de Dios y rápidamente le cortaron el micrófono. Así es. Pudo grabar, pero no vea la que se lió luego con el tema de esa grabación porque fue incómoda. ¿Y sabes qué? En el tema de la grabación esa también, ¿qué hizo la gente? ¿Culpar al obispo por no haberle dejado a esta chica hablar? ¿Algo que la Iglesia misma ha admitido? No, la culparon a ella. Dijeron, ¿por qué la estaban grabando? ¿Por qué hizo no eso? Se hace ahí. ¿Cuáles son sus intenciones? Seguramente quiere perjudicar la imagen de la Iglesia. Exacto. Entonces, de nuevo, antes que nada embarramos al nombre de la persona y no a la Iglesia. Y acá mismo dice, en lo que leíste, Joy, dice, él proporcionó una copia de una grabación que ella había hecho en una conversación entre ella y Joseph Bishop en diciembre de 2017. En enero del 2018 la Iglesia recibió esta grabación. Y en febrero, el 5 de febrero, la Iglesia trató de pasar un proyecto de ley prohibiendo las grabaciones entre 2 personas sin el consentimiento de los dos. Por ejemplo, si yo estoy hablando acá con Mel y ella no sabe que yo la estoy grabando, eso es legal en Utah. Pero lo que la Iglesia quiere hacer es que eso se convierta en ilegal. Y el reporte de la noticia dice, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la religión predominante en Utah y entre los legisladores, apoyó el proyecto de la ley poco después de su presentación, diciendo que HB 330, el nombre de la ley, habría protegido las conversaciones entre los líderes y los miembros de la Iglesia. Los grupos empresarios originalmente buscaban el cambio de la ley. Entonces, ¿quién quería cubrirse sus espaldas pasando esta ley? Las corporaciones, las empresas y la Iglesia. ¿Por qué? ¿Qué le importa a la Iglesia si la gente se entera de lo que pasa en una entrevista con un obispo? Si yo soy, por ejemplo, a mí el obispo me entrevista a mí y el obispo me graba y le comparte a todo el mundo las cosas que yo le dije, eso sería muy vergonzoso. Pero si yo me estoy grabando a mí mismo y yo comparto mi conversación con el obispo, a menos que el obispo haga algo horrible, ¿qué tiene de malo? Pero la Iglesia no quiere. Y como dice José... No, porque entonces sería la cientología, ¿no? Cienciología. Sí. Que yo sé que graban todas las conversaciones. Ajá. No, exacto. pero... A ver, que de principio yo cuando escuché que querían aprobar esa ley, yo dije, bueno, se me hace un poco raro,
digo, bueno, pues, ha habido varias grabaciones y a lo mejor, pues eso, quieren evitar que haya gente que esté grabando a los obispos o demás, pero, y si hay alguien que sea un abusador y lo están grabando, lo siento, yo creo que esto debe de salir a la luz. Pero después ya viendo lo que salió después en Mormon Leaks, yo dije, esto ya empieza a tener un poquito de claridad, ¿no? No Sí, claro, porque no fue algo que salió así de repente y que se les ocurrió de repente, no. Esto tiene un trasfondo. sí, porque salen y finalmente están perdiendo el control de la imagen de la iglesia, ¿no? O sea, están perdiendo el control sobre lo que el mundo puede ver, que ocurre ahí realmente. Ya no sirve con que tengas controlado a lo mejor algunos medios, ya tienes el problema de que hay otras fuentes por donde puede filtrarse información que a ti no te conviene, porque muestra la corrupción que tienes dentro de tu misma iglesia. Y el comunicado continúa y dice, sabemos de otra mujer a quien se hace referencia en la grabación de diciembre que informó a sus líderes eclesiásticos locales que fue abusada sexualmente por Joseph Bishop mientras se desempeñaba como presidente del Centro de Capacitación Misional. Cuando reportó el presunto abuso a los líderes locales de la iglesia en 2010, brindaron apoyo emocional y servicios de terapia profesional. Los líderes eclesiásticos locales del señor Bishop fueron contactados y lo enfrentaron con sus reclamos, lo cual él negó. Y los líderes locales no sintieron que podían aplicar alguna disciplina de la iglesia al señor Bishop. Ahora, este es en el 2010, el mismo año en que la iglesia dice que se enteró de la acusación de la otra víctima. Entonces, ¿por qué la iglesia le creyó a esta mujer, pero no a la primera? ¿Sabes? Esto me parece a mí que es lo que se llama la lotería de obispos, ¿no? Por ahí te toca un obispo bueno y tenés una vida hermosa en la iglesia. Por ahí te toca un obispo que es una basura y sonaste. Pero de todas formas, aunque le hubieran creído solamente lo que dijeron, bueno, pues le damos apoyo psicológico, pero a Joseph Bishop no le hacen absolutamente nada. Exacto. Y además tenemos a 2 mujeres ya culpándolo de abuso, pero por alguna razón a la primera no le creen. Pero ¿por qué o sea, ellos dicen, ¿no? Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Pues falta la tercera. Acá tenemos 2. Sí, bueno. Falta la tercera. Desgraciadamente, Y habrá, porque se sospecha de que ha habido más, ¿no? La misma grabación no lo llega a reconocer, ¿no? Pues como para ya estar confundido entre una y otra. Y él repite muchas veces lo de perdón. Vamos, el reconocimiento es más claro que el agua. Y aún con eso, la iglesia pues utiliza medios para atacar a la víctima, que para mí es lo más impresionante, ¿no? Si uno realmente quisiera dudar más de la iglesia, puede decir, no es solamente que la iglesia quiere quedar bien, sino que la iglesia quiere seguir vendiendo los libros de este hombre, porque la iglesia se enteró de esto en el 2010 y siguió vendiendo los libros de él en su librería y en la librería de BYU por 8 años más. Ya, pero ganará mucho, no son bestsellers tampoco. Plata es plata, no sé, qué sé yo. Bueno. Para ello, ¿viste? Uno me decía hoy en YouTube, si la iglesia se preocupara tanto por la plata, sacarían la iglesia acá de Argentina porque acá no ganan nada de diezmo. Pero... Sí, lo que quería decir de que me ha llegado a la mente es lo siguiente. En España ya lo están haciendo. De 5 misiones que había, este verano pues van a eliminar una. La del sur de Andalucía, que también es grandecita. Van a quedar 2 misiones. Y está anunciado de que para enero del año que viene eliminan el centro de capacitación misional. ¿Por qué? Porque no le están dando rendimiento, ¿no? Y se centrará más la obra, que es donde ha habido el pequeño crecimiento, en los países como está ocurriendo en África, ¿no? Donde está habiendo auge no solamente de la iglesia mormona, sino de todas las iglesias. El país sacó un artículo sobre ese tema, ¿no? De cómo las iglesias están floreciendo allí y se están aprovechando de las personas pobres y sin nivel educativo, con un nivel educativo bajo, ¿no?
Entonces los sitios donde van quitando cosas, ¿no? Y se van marchando, ¿no? O dejando lo sí. mínimo. La iglesia en Chile, que es tan grande, decían que Chile era el segundo o tercer país con más miembros en el mundo, van a cerrar el centro de capacitación misional ahí. Exactamente, también. Uh-huh. Así que... Bueno, y continúa y dice, el miércoles la iglesia junto con medios de comunicación recibió el informe policial sin editar de la policía de BYU, el que incluía una admisión de conducta sexual inapropiada. O sea, en el que el mismo Bishop admite de su crimen. Estamos comprometidos a hacer cumplir la responsabilidad por lo que ha ocurrido. El abuso sexual no puede ser tolerado en la iglesia. Continuamos instando a nuestros líderes a tomar muy en serio los informes de abuso. Los líderes deben llamar a la línea de ayuda de abuso en la iglesia, que se ha establecido para garantizar que las víctimas sean atendidas y que las leyes de denuncia de abuso se cumplan estrictamente. Y ese es el final del último comunicado. Entonces, está bien, me parece a mí, que le digan a sus líderes, oigan, tienen que... pero no dice que los líderes tienen que llamar a la policía, tienen que llamar a la línea de abuso de la iglesia. Sí, no es a la policía, es a la línea de abuso de la iglesia. Claro, y por lo que yo entiendo, la línea de abuso de la iglesia es la oficina de abogados, eso que yo estaba mencionando antes. Y les dan antes. una serie de pautas que seguir. Pero lo más importante no es llamar a ese número, sino que las personas, los miembros de la iglesia, que se vean implicados en algún tipo de estos problemas, es ir directamente a la policía. Exacto. No ir con su obispo. Aunque la persona que haya abusado haya sido miembro de la iglesia, tienen que ir a denunciar a la policía. Después, ya después a raíz de esa denuncia se verifica que hubo el abuso y esta persona queda con una condena, pues entonces la iglesia, ya tendrás tú la forma de decirle a esta iglesia, mira, esta persona es así. Exacto. Mira, yo soy maestro y una de las leyes acá para los maestros en Utah es que si yo me entero que un chico está siendo abusado físicamente, emocionalmente, sexualmente, por ahí el chico ni siquiera me lo tiene que decir, pero yo lo sospecho porque viene todos los días con un ojo negro, un ojo morado, ¿no? O cortes o lo que fuera. Yo inmediatamente tengo que llamar a la policía. Yo no tengo que llamar al distrito de educación, no tengo que llamar al ministerio, tengo que llamar a la policía. Y si la escuela más tarde se entera de que hubo abuso y que yo lo supe y no lo denuncié, yo puedo perder mi trabajo. Pero acá la iglesia no está diciendo eso, está diciendo todo lo contrario. Comuníquense con el número de la iglesia. Porque es esta situación de poder. O sea, yo creo que más allá del dinero, lo que la iglesia no quiere soltar o no va a admitir es que no son omnipotentes. Claro. Entonces, en el momento en el que ellos instan o podrían decirle a la gente, no vayan con la policía, están perdiendo esa omnipotencia, esa forma de controlar a la gente. Entonces, por eso todo debe ser aquí, o sea, ven, porque tu vida debe girar alrededor mío, ¿no? Alrededor de esto, y únicamente actuar bajo mis estatutos, bajo lo que yo te estoy diciendo, no sé, al grado de dominación de mente impresionante entre los miembros, que los que no son víctimas justifican el actuar de la institución que debería estarlos protegiendo o debería ser un refugio, ¿no? Prefieren taparlo, o sea, a ese grado llega. Así es, y en cualquier parte del mundo, lógicamente si tú vas a la policía ellos te van a pedir un parte de lesiones y eso ir al médico, si tienes que ir a denunciar y te queda de paso el médico, primero ir al médico a que te hagan un parte de lesiones en caso de que si fue un abuso, ellos te hacen un parte médico, te tienen que hacer una revisión y una inspección, o si tienes que ir directamente o la policía llega o tienes que ir a la policía, ellos te mandan a hacer parte de lesiones, porque en esto quedan lesiones, aunque sean psicológicas. Exactamente. Bueno, aquí en México ese es un problema muy grande porque a lo mejor la institución que debería comportarse como debe para proteger, que sería la policía, es muy complicado cuando alguien va a denunciar, ¿no? Un abuso sexual.
Sí, no, pero funciona, que tienes que hacerlo, aunque Sí, digas, sí. es que... Y Sí, aunque sí, sea sí. muy lento, y aunque sea, Sí, porque es la única forma de visibilizarlo y de generar algo, si no, de otra forma no se puede. mucha gente que esto le da mucha vergüenza y también por eso se callan muchas veces. Es muy difícil, es muy difícil. Esta mujer estuvo denunciando y reportando a este hombre por 30 años, más de 30 años, y hasta que no fue y se consiguió un abogado, nadie la escuchó. Entonces, ¿qué nos dice eso? Personas, por favor, contacten a las autoridades. Si quieren contactar a la iglesia, háganlo, pero contacten a las autoridades, porque probablemente nadie va a hacer nada. Y José, ¿tenías algo que decir? Perdón, te interrumpimos. Bueno, la manera de manejar este asunto es como ya lo ha dicho Meli, ¿no? Creo que lo dijo, ¿no? De que todo esto es parte del control mental de las personas, de cómo la iglesia, cuando nos hacemos un análisis, los que hemos salido de la iglesia, nos damos cuenta que nos han controlado nuestra mente, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, ¿no? Nos controlan todo, ¿no? Incluso cuando salimos de ella, ¿no? Aunque nos borren nuestros nombres en las oficinas de la iglesia, siguen ellos manteniendo todo sobre nosotros allí en sus archivos, ¿no? Que es algo que además en España sería un delito, ¿no? Porque está lo que es el tema de la privacidad y el que uno tenga acceso a ser informado de que tú tienes un archivo, cosa que no nos informan, que enteran luego por ahí, dice, ¿cómo esto es posible? Pues no te borran totalmente. Pero volviendo al caso este, lo que a mí me preocupa también, aparte de que los miembros pues no están seguros, la verdad, en la Iglesia Mormona no están seguros porque es una corporación, es una organización de personas, de hombres, y al fin y al cabo pues ocurren casos como estos. Pero lo más fuerte es que los mismos miembros, yo digo pues claro, cuando uno ha sido miembro de la iglesia, entiende de que te arraiga tanta esa creencia que tú mismo puedes decir, no, esto no puede ocurrir. Si a mí me enseña que la iglesia es verdadera, que en esta iglesia se recibe revelación, inspiración, la culpa no es del líder, la culpa es de la persona, y culpan a la persona y hacen a la víctima como la culpable, como le ha pasado a esta chica y como le pasó a la otra chica que además pues denunció una violación en la Universidad Mormona de BYU y no la creyeron, la atacaron, y los comentarios que tú lees en internet, hasta de la página esta que es subvencionada por la iglesia, ¿no? Supuestamente Mormon Zoo, ¿no? Que vamos, es que justificaron hasta el ataque de violación contra esta chica, ¿no? Hasta que el don Dinero, que es muy importante en la iglesia, llega a la puerta y le dice, mira, si no se hace unos cambios de la universidad sobre estos temas, las normas que tenéis puestos, las acusaciones sobre una persona que además ha sido violada aquí, vamos a quitar los fondos. Y empieza a hacer lo que ha hecho en el pasado, ¿no? Quitan la poligamia porque le iban a quitar las propiedades de la iglesia. Se encuentra también con el problema de las personas de color de raza negra, y en el 78 pues le dan el sacerdocio a las personas de raza negra por la misma situación de que se va a encontrar con problemas económicos y pérdida de fondos estatales, ¿no? Y pasa lo mismo, ¿no? Y entonces lo que a mí me repugna es de que las personas que son víctimas dentro de la iglesia acaben siendo pues bueno, las personas más malas del mundo entero, y en este culpadas. caso pues, las personas culpables, como en este caso, que las cosas que yo escucho son horrorosas de los miembros hablando sobre esta persona que ha sido violada, que ha sido abusada, ¿no? Y la culpan a ella, mirando para otro lado, mirando para, bueno, y llamándolo como algunos de los líderes la llamaban a ella, que estaba loca, que era una neurótica,
De todo le dijeron a la pobre mujer el calvario que la ha dejado marcado de por vida y cómo Dios puede permitir eso si esta es su iglesia verdadera, ¿no? Como dice, ¿no? Y todo llega a la conclusión, es una iglesia de hombres, llevada por hombres blancos y norteamericanos. Y no tan deleitables. No tan deleitables. No digas eso, si no te van a acusar de frívola como a mí. Te dije, bueno, que a mí me han acusado de todo, ¿sabes? Eso es el final de la declaración y ya hemos estado hablando por 1 hora. Así que no sé si ustedes tienen algún otro comentario que quieran hacer. Pues solamente eso, que tengan el valor las personas que hayan tenido algún problema similar y que vayan a la policía, que se lo cuenten a una de las personas que más confíen. Si eres un menor, pues a tus padres. Si eres un poquito más adulto, pues a tus padres o a tu mejor amiga o amigo, y que te acompañen, ¿no? Para que te den apoyo y que te ayuden. Que dejemos de echarle la culpa a las víctimas, ¿no? Hay veces que yo vi lo que decían, ¿no? Que es que ya es mayor de edad, que no podía haberse defendido. Además, tenemos que luchar hasta la muerte por nuestra, ¿cómo se llama? Por nuestra virtud, como dice Spencer W. Kimball. Entonces ella no hizo lo suficiente porque tenía que haber muerto en el intento. Entonces, perdona. Y así muchas personas, no estén diciendo esas cosas, porque no te fijes en las cosas malas porque te vas a perder. Tienes que solamente fijarte en las cosas buenas. Ya, pero entonces estás dándole la espalda a la víctima. Exacto. ¿No? Yo creo también que es importante el hecho de que una víctima es por entendido, o sea, la palabra es alguien que no tiene las herramientas para enfrentar lo que le está ocurriendo en ese momento, y por lo tanto es víctima de otra persona, víctima de las circunstancias. Y tristemente la forma en la que la Iglesia Mormona como institución está hecha, se presta para que haya muchas víctimas, porque les arrebatan en muchos casos o les nublan en muchos casos su capacidad para responder ante la autoridad o para responder a la autoridad y no cuestionarla y permitir situaciones. Entonces, estas personas que no tuvieron las herramientas físicas, psicológicas y emocionales en su momento para reaccionar ante lo que les estaba ocurriendo o para defenderse, o hicieron lo mejor que pudieron y sobrevivieron a esa situación, obviamente con secuelas, porque las trae, porque es natural, no deben sentirse culpables, y yo creo que es importante que estar alerta. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué siguen hablando de esto? ¿Por qué persiguen, no, a la iglesia cuando ya salieron? Solo déjenlo, justamente por este tipo de cosas, porque hay gente adentro que son víctimas, o sea, y que es bueno que sepan que afuera hay más allá, ¿no? Y que hay muchas cosas que se pueden señalar para evitar estas situaciones, o por lo menos, pues, para brindar algún tipo de soporte o de apoyo. Me gustaría decir una cosita que deberían de tener en cuenta los miembros. Ojalá, si alguien nos escuchara, de que antes de hacer un juicio a lo rápido, que por favor dediquen el tiempo, como los que hemos participado en este programa, a que analicen todo, de arriba abajo, que no tomen a la ligera las declaraciones que por defender a una iglesia de hombres, yo sé de que esto puede dolerle, ¿no? Pero han actuado como hombres y que deberían de analizarlo todo de arriba abajo, no culpar a esas víctimas como se han dicho aquí, ¿no? Y la penita de todo esto es que nunca escucharemos un perdón. En 188 años nunca he visto en ninguna parte de la historia de la iglesia pidiendo perdón por las negligencias o por ser partícipe en historias como esta. Ni siquiera cuando ocurrió lo del asesinato de un tal Medium, ¿no?
ni siquiera se escuchó un perdón a las víctimas, ¿no? Y debería también, si por lo menos ese perdón a las víctimas como esta pobre mujer que la han machacado. Me da pena cómo la han machacado, ¿no? Y bueno, es lo único, para terminar, lo único que me gustaría decir. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces, le agradezco muchísimo por su tiempo y por su sabiduría y espero que nos hablemos pronto. Hasta pronto. Sí, Hasta pronto. ojalá que sí. Hasta pronto. Gracias por escuchar esta edición de Pesquisas Mormonas. No se olvide de visitar nuestro website en pesquisasmormonas.com o pesmor.com y nuestro blog en pesquisasmormonas.org o pesmor.org. También tenemos un grupo de Facebook donde la discusión siempre es animada y si tiene un comentario, pregunta o hate mail, puede enviarlo a manuel@pesquisasmormonas.com. Y si por alguna razón ha abandonado la iglesia y ya no sabe qué hacer con todos esos miles de dólares extras, ahora que ya no paga el diezmo, le agradeceríamos si nos envía $1 o $2 por medio de Patreon en patreon.com/pesquisasmormonas o en paypal.me/pesquisasmormonas para ayudarnos a cubrir los gastos de domain y hosting del podcast. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima semana. La música del comienzo del podcast es la canción de la primaria Historias del Libro de Mormón por Clive Rodney. La canción previa a esta es La Hora del Profeta del ex de Acevedo y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de Maíz. ¿Por qué ayudar a pesquisas mormonas para que mi papá pueda parar los websites del podcast y de los videos? Gracias. Pesquisas mormonas.